El Consejo de Gabinete aprobó este lunes 18 de diciembre las modificaciones al proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024, reduciéndolo por lo menos a 30.690 millones de dólares. Hubo tijeras, sí, recortes a varias instituciones, entre ellas la Asamblea, la Autoridad de Descentralización, el Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, las reacciones surgen al paso. No ha sido suficiente. Muchos sectores siguen cuestionando de que tiene que ser un presupuesto austero y cónsono con la realidad económica que vive el país. Quiero dar la bienvenida ya a la mesa de trabajo al diputado Raúl Fernández con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Icar. Muy buenos días a todos los televidentes. A ver, si conjugamos los tiempos, el momento, o sea, fiesta de fin de año, la dinámica del legislativo para esta iniciativa, los tiempos al parecer nos dan para uno pasarle, como decimos, el ojo de lupa a un documento tan importante como el presupuesto general del Estado. Al momento que nos encontramos hoy, 19 de diciembre, y el Ejecutivo todavía no ha dicho a la ciudadanía toda la ley presupuestaria, porque aquí no solamente estamos hablando de un monto, Icar, también estamos hablando de normativas que se eliminaron para rendir cuentas en temas presupuestarios. O sea, controles. Controles presupuestarios que se eliminaron en el proyecto de ley de los 32.000 millones de dólares, y el Ministerio de Economía y Finanzas, ni el Ministerio de la Presidencia, ni el Gabinete nos ha dicho qué va a pasar con eso, pero aumentarle solamente, disminuirle solamente 50 millones de dólares a la Asamblea. Eso es el presupuesto total que le deberían dar a la Asamblea. Hablemos si el presupuesto del Tribunal Electoral es cónsono en vistas a unas elecciones. Es que voy a este punto. Y la diputada Ana Giselle ayer nos chateaba y decía, ojo con el tema del presupuesto del Tribunal Electoral. El Plan General de Elecciones, PLAGEL, lleva un proceso y requiere de recursos y obviamente contempla recursos para el 24. ¿Cómo va a quedar esa plata para el tribunal? El Ejecutivo nos tiene una incertidumbre que atenta contra la democracia, porque si a la fecha nosotros no tenemos los dineros necesarios para hacer unas elecciones con transparencia y en plena democracia, es atentar contra lo más valioso que tiene este país, que es su democracia. A ver, yo no le doy los recursos, vamos a pintar un escenario hipotético, diputado Fernández. Yo no le doy los recursos al Tribunal Electoral y yo tengo al Tribunal Electoral metido en la Comisión de Presupuesto. Mendigando prácticamente. Mendigando a candidatos, porque recuerde que la Comisión de Presupuesto tiene comisionados que son diputados y muchos tienen 15. Una carrera política a largo plazo. Y una intención de reelección. Y ahí van a empezar entonces las presiones para poder ellos hacer sus conquistas y tratar de ganar las elecciones con dinero estatal y no con votos y propuestas, como nosotros los independientes lo hacemos. Por eso le pido a la ciudadanía que estudie las candidaturas de los independientes para una asamblea independiente este 2024. Hay candidatos como Zuquillar, como Betzeray, como Mayra, que de verdad quieren hacer una transformación real. Ya vemos que la Asamblea tiene un poder y ese poder tiene que ser ejecutado por personas que queremos fortalecer la democracia y hacer crecer a nuestro país. Por eso, en el 2024, una Asamblea independiente es imperante. Quiero precisar, el documento de 32.000 millones solamente quedó en vistas presupuestarias donde fueron a sustentarlos los ministerios. ¿Y luego qué pasó con eso? Luego, la Comisión de Presupuesto decide hacer unas recomendaciones al Ejecutivo. El diputado Vinicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuesto desde hace siglos, ha dicho que él no ha devuelto, pero el Ministerio de Economía y Finanzas dijo que la Comisión de Presupuesto sí le solicitó 700 millones de dólares más. Entonces están en un juego político simplemente para llevarnos hasta los últimos días del año fiscal y decirnos, vótenlo de manera apresurada, sea lo que sea. Pero eso es atentar internacionalmente contra las calificadoras y que nos bajen los grados de inversión, lo cual le aumentaría intereses a todos los panameños y nos haría la vida más cara de la que hoy tenemos. ¿Hay dos documentos entonces? Porque aquí tengo que el Consejo de Gabinete aprobó este lunes modificaciones al proyecto de presupuesto. ¿Lo devolvió el Legislativo al Ejecutivo o tengo uno de 32.000 y ahora uno de 30.000? Es la incertidumbre que tenemos, pero se arregla sencillo. No, el nuevo documento del que el Ejecutivo habló ayer no lo tengo yo, lo he pedido y creo que no lo tiene nadie. El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que iba a hacer una rueda de prensa hoy en la mañana. No sé qué es la mañana para ellos, si es a las 11 de la mañana o es a mediodía, pero
tirar una noticia ayer y no estar hoy en todos los medios de comunicación a las 7 de la mañana diciéndole a la ciudadanía cómo se va a ejecutar un nuevo plan de presupuesto es una irresponsabilidad, otra irresponsabilidad más del Ejecutivo ante la ciudadanía. No disminuirle el presupuesto a la AIG que tanto, en tanta duda ha quedado cómo manejan su dinero. Hablemos de los tiempos y el momento. Aquí estuvo la diputada Giselle Rosas y dijo, hey, aquí la gente está pensando ya en su Navidad, en su fiesta de fin de año. Y tenemos un legislativo contrarreloj viendo esto. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Será rechazado o no será rechazado este nuevo borrador de presupuesto? Nosotros como bancada independiente vamos a estudiar el presupuesto de manera minuciosa y en ese momento tomaremos una decisión. Pero si me preguntas a priori, no es suficiente una disminución de 1.000 y pico de millones de dólares y que no es consona a la realidad fiscal y a la realidad económica que está viviendo nuestro país. Por tal razón, a priori te diría que nosotros no estamos de acuerdo con este nuevo presupuesto que pretende el Ministerio de Economía y Finanzas presentarle a la Asamblea Nacional de Diputados. Pero nuestra bancada independiente será objetiva. Estudiaremos el presupuesto y sustentaremos nuestro voto siempre pensando en lo mejor para nuestro país. 56.8 millones le recortan al legislativo. ¿Es suficiente o todavía puede funcionar con menos dinero? Es que claro que no es suficiente, Icar, mucho menos si vemos el presupuesto de este año que empezó en 140 millones y terminó en 206 millones. Si le recortas esos 50 millones a la Asamblea Nacional, la Comisión de Presupuesto va a empezar a presionar para en partidas adicionales o créditos extraordinarios solicitar más dinero. Nosotros tenemos que ser cónsonos con la realidad que está viviendo el país y si nos hacemos llamar diputados que le damos la cara a la ciudadanía, ¿con qué cara nosotros le decimos que el presupuesto de la Asamblea es de más de 100 millones de dólares? Eso es una irresponsabilidad total al fisco del Estado, mucho menos cuando en esa Asamblea no se ven a los funcionarios rindiendo cuentas, que es lo que la ciudadanía de verdad merece. El legislativo entendió el mensaje que semanas atrás le dio la población con todos estos movimientos al presentar ahora nuevamente un documento que simplemente le ha quitado. ¿Cuánto fue la reducción? La reducción fue de 2.064 millones. 2.064 millones, pero el presupuesto más abultado que ha tenido la historia de nuestro país. Tenía que ser más cónsono. Tú sabes, Icar, que este gobierno inició con 20.000 millones de dólares en deuda, lo cual ya es una deuda bastante alta. Pero a la fecha que estamos hoy, la deuda es de 47.000 millones de dólares. La pandemia, dicen de la pandemia. Pero todo es la excusa de la pandemia. Todo es la excusa de la pandemia. Yo voy a pedir plata por la pandemia y vamos a llegar al próximo gobierno y vamos a decir entonces también la pandemia. ¿O para qué tenemos un ministro de Economía y Finanzas solamente para pedir plata? ¿O necesitamos un ministro de Economía y Finanzas que sea totalmente dinámico y se afronta la realidad que estamos pidiendo y dinamice la economía de la mano de la empresa privada, de la mano del turismo, de crear nuevas plazas de empleo? Pero no, él simplemente opta por el camino fácil y es pedir dinero a organismos internacionales. La planilla estatal. Ayer hablábamos de la cantidad que cuesten asesores al legislativo. Hoy sale en portada de periódicos que solo en asesores para Contraloría nos cuesta 3.6 millones. Para el Contraloría. Increíble. Y una Contraloría con tantos asesores y con un presupuesto que no se lo disminuyeron, que es de casi 200 millones de dólares, pero es una Contraloría que la empresa privada, cuando proyecta hacia el Estado, demoran 300 y 400 días en refrendar una cuenta. ¿Cuánto le cuesta eso en intereses a ese empresario que está dando la mano por hacer crecer a Panamá, por construir las obras que este país necesita? A ver, recapitulando, esto usted dice que es un cálculo político para quedarse con el presupuesto viejo. No tengo la menor duda que es un cálculo político, porque si no es así es la irresponsabilidad más grande que a esta fecha, sea cuando presentan el presupuesto general del Estado, cuando la ciudadanía y muchos diputados ya habíamos dicho de manera muy clara que no era cónsono a la realidad, presentarlo a 10 días que acabe el año fiscal, de verdad que es una total irresponsabilidad. Bueno, diputado Raúl Fernández, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, un tema tan sensitivo y pendiente también de aprobación. No sé cuál sería el futuro entonces de este documento, el presupuesto general del Estado. Lo primero que tendríamos que hacer es ver el documento. Ojalá el Ministerio de Economía y Finanzas sea responsable y lo haga público lo antes posible. Importante. Vamos a estar pendientes. Gracias por acompañarnos. Gracias, diputado. Buen día a esta hora.